Dios te bendiga, hermano en Cristo Jesús. Yo soy el pastor Alberto Colín, desde aquí, desde México, de este día 27 de marzo, miércoles, en esta madrugada, miércoles 27 de marzo del 2024. Aproximadamente son las 3 de la madrugada con 40 minutos. Hago esta transmisión en vivo, hermanos, porque todo cristiano, todo hijo de Dios, debe de sentir la necesidad de buscar a nuestro Elohim, Adonai, Yeshua, Hamashiach, Yahweh, Ruach HaKodesh, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sentir la necesidad de buscarlo de madrugada. En esta semana que el mundo llama la Semana Santa, y que ahorita pues en mi trabajo hay vacaciones. Aquí en México los niños tienen esta semana y la otra de vacaciones. Hermanos, vamos a entrar ya al mes de abril. Acuérdese que Dios ha estado insistiendo a través de sus profetas sobre el día 8 de abril, que es el eclipse solar. Y que si usted ha visto mis transmisiones, los videos que yo he subido, ahí lo explican siervos de Dios, cómo va a ser lo del eclipse solar, que tiene que ver con el eclipse, si no mal recuerdo, con el eclipse de octubre del 2023, que con este eclipse se va a formar una X, Dios anunciando la llegada del ángel de la muerte sobre las generaciones de Faraón, sobre todos aquellos que le han rechazado, sobre todos aquellos cristianos tibios y mundanos, sobre aquellos que han blasfemado contra la palabra y con su Santo Espíritu. Entonces, este eclipse solar nos va a traer una señal de que se van a aumentar los sacudimientos en la tierra aún más fuertes, de que con esta X que se va a formar con el eclipse, o sea, le vuelvo a recalcar, con el eclipse de octubre del 2023 y con este del 8 de abril del 2024, se va a formar una X. Eso nos anuncia que viene un virus mortal. Hermanos, estamos a poco tiempo, no le puedo decir con exactitud, pero así como Dios se lo reveló a mi hermana Ivette Brito, estamos a poco tiempo de que venga el nuevo encierro. Hermanos, salga a predicar. Mire, se lo digo con todo mi corazón. Queda poco tiempo, no sabemos cuánto, le repito, para que se dé este nuevo encierro. Pero en este nuevo encierro usted no va a poder salir a predicarle a la gente. Y mucha gente pues va a tener que irse de esta tierra. Hospitales colapsados, cremaciones colapsadas, panteones colapsados. Aproveche este tiempo, hermano. Iglesias cerradas que no van a poder abrir. Aproveche este tiempo, por favor. Y no lo esté pensando, salga a predicar. Porque Cristo viene otra vez. Porque su venida está cerca. Porque ya todos nos están anunciando que el Señor ya viene pronto. Él viene pronto. Hermanos, en esta madrugada tengo aquí la palabra de Dios. Yo le comenté en la transmisión anterior que el año pasado creo que leí 4 veces la Biblia. La he leído anteriormente, pero el año pasado la leí 4 veces, si no mal recuerdo. Pero en este año, en el mes de marzo, terminé de leer la Biblia. En este año una vez. Y ahorita, hermanos, la estoy volviendo a empezar a leer de principio a fin. Y ahorita, hermano, voy en Levítico capítulo número 7. De esto debemos de hacer los pastores, los profetas, los evangelistas, en las iglesias, deben hacer maratónicas de la lectura de la palabra de Dios. Maratónicas, hermano.
¿Para qué? Para que la gente poco a poco se vaya habituando a la lectura diaria de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. Usted lo sabe, hermano. Entonces, los pastores, en lugar de hacer maratónicas de dinero, deberían de hacer maratónicas de la palabra de Dios. Para que, hermanos, el pueblo de Dios se llene de la palabra. Pero hay una cosa muy importante que le voy a decir, que hoy en la actualidad ya el cristiano no quiere cargar la Biblia. La trae en el celular. Eso no sirve, hermano. Cuando van a la iglesia no quieren cargar la Biblia. Así es que, hermanos, métase a la palabra. En esta madrugada, hermanos, hago esta transmisión porque estoy despierto desde las 2 de la madrugada y hice unas cosas, pero ahorita, hermanos, voy a empezar a leer la Biblia. Y mire qué bonito ahorita de madrugada, porque pasan las horas y ves el día esclarecer. Y metido en la palabra, hay que vivir la palabra, hay que embebernos en la palabra de Dios. Así es que, hermanos, hágase ese propósito de leer la palabra. Le vuelvo a reiterar, el año pasado creo que 4 veces la leí, si no mal recuerdo, 3 o 4 veces, pero anteriormente yo la he leído otras veces, hermano. Y hoy quiero volverla a leer. Hoy, en este año, la volví a leer una vez más. En este año, en marzo, la terminé de leer. Y ahorita la estoy empezando a leer. Métase a la palabra. No se le va a acabar la vista. No se va a quedar usted ciego por leer la Biblia. No se va a quedar usted miope por leer la Biblia. Esto trae salud y sanidad a nuestra alma. Trae fortaleza, la espada del Espíritu. Mira, hermano, esta es la Biblia versión Reina Valera 1960. Lamentablemente, algunas cosas en la Biblia la han adulterado, mas sin embargo Dios ha protegido su palabra. No es la palabra de Dios, son las traducciones. Pero primero, ¿cómo es que tradujeron la Biblia de la Vulgata latina a los diferentes idiomas? Ese fue un grave error. Número 2, los traductores le han cambiado algunas cosas, pero más sin embargo, hermanos, sigue siendo la palabra de inspiración divina, y Dios la utiliza su palabra para dar mensajes de revelación, para dar mensajes a sus hijos, a sus profetas, a sus siervos. Así es que la palabra, léala, hermano, léala. Ya se lo dije la vez anterior, si no mal recuerdo, en el video, en el anterior. La palabra Jehová en la Biblia está mal escrito, pero no es la Biblia, son los traductores. No es Jehová, es Yahweh. Ahora, Roma, hay un nombre, Yeshua o igual, no recuerdo bien, pero Roma le decidió poner Jesús, que no debió de haberle puesto Jesús, porque no es Jesús. Era Josué, algo así, no recuerdo bien el nombre, pero Roma le puso Jesús. Bueno, sabemos, por eso nosotros decimos Yeshua, pero puedes tú decir Jesús, aunque no es el nombre correcto, pero de todos modos, si tú dices Jesús, se refiere al Hijo de Dios. Está bien, dilo. O si tú dices Yeshua, dilo porque se refiere al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay mucho romanismo dentro de las iglesias cristianas que hasta piensan que el domingo es el día de reposo, y no es cierto, hermanos. Es el sábado, el Shabbat. El sábado es el día de reposo, el que debemos de guardar, no el domingo. ¿Por qué el domingo? Pues porque el romanismo ha tenido que intervenir, se ha metido mucho, que hasta hoy en la actualidad diferentes iglesias celebran hasta el domingo de Ramos. Hermanos,
Hasta celebran la Navidad porque hay romanismo. Pero le vuelvo a repetir, esta palabra es bendita. El nombre era Yoshua, Yeshua, algo así, no recuerdo. Pero Roma vino y le puso Jesús. Pero ese no es el nombre. Ahora, ¿tú puedes decir Jesús? Sí, está bien, dilo, está bien, porque te refieres al Hijo de Dios. Puedes decir Yeshua, dilo porque se refiere al Hijo de Dios, porque estás invocando el nombre de Jesús, el nombre sagrado. Entonces, hermanos, lea la palabra y pídale a Dios la inspiración divina. En esta madrugada, después de esta transmisión, hermano, voy a leer la palabra. Tengo el propósito, primeramente, Dios, de poderla leer 4 veces en este año. Mínimo, hermanos. Ahora, si se viene ya el encierro, pues ahí métase a leer la palabra, hermanos. Porque viene mucha mortandad. Porque viene mucha desesperación al mundo entero. Porque ya todo está planificado. Porque ya todo está preparado. Al enemigo se le acaba el tiempo. Pero también a la iglesia se le acaba el tiempo si no se prepara, porque se va a quedar con este inicuo a sufrir las copas de la ira. Mira, hermano, yo le invito que lea la palabra de Dios. Yo le invito a que usted la lea. Y cuando usted la lea en el Antiguo y Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que el día de reposo es el Shabbat, el sábado, y no el domingo, hermanos. Por favor, comprenda. Usted se va a dar cuenta que es el sábado. Si usted lee la Biblia, lee la Biblia, la vuelve a leer, usted se va a dar cuenta que muchas iglesias están viviendo la falsa enseñanza de la doctrina falsa del pretribulacionismo. ¿A qué me refiero? Que muchas iglesias están creyendo la falsa enseñanza de un rapto en el secreto, de que primero se va a la iglesia en lo secreto, y cuando sea arrebatada la iglesia, entonces comienzan los 7 años de la semana 70 de Daniel, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación, y aparece el anticristo. No, hermanos, lea la Biblia, lea bien la Biblia, hermanos, léala bien, y se va a dar cuenta que no es así, que la palabra de Dios utiliza la palabra harpazo, pero lamentablemente la Vulgata Latina Jerónimo tradujo la palabra como harpazo, pero lo que significaba en el latín, mas no lo que significaba en el idioma griego original de la Biblia. Por eso no debieron de haber traducido de la Vulgata Latina. Entonces, hermanos, el Señor viene y todo ojo lo verá, y ahí seremos arrebatados. Harpazo, si tú le quieres llamar, Parusía, el Naxal, Maranata, Yeshua viene. Lea la palabra, hermanos. Ya estamos en esta semana 70 de Daniel. Y la iglesia sí va a conocer al anticristo. Lea bien la Biblia, hermano, léala, por favor. ¿Cómo te atreves a defender la falsa enseñanza de un rapto en lo secreto cuando no te pones a leer la Biblia? Cuando no te preocupas por pedirle principalmente la dirección al Espíritu Santo. Vas a ver ahí en la palabra que la iglesia sí está pasando. Hoy estamos ya para entrar a la creo que ya estamos o vamos a entrar a la gran tribulación, hermanos. El Señor, mire, no voy a entrar en detalles, pero el Señor va a arrebatar a su iglesia.
Por eso se va a cumplir la palabra de Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17, que seremos arrebatados. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Ahí todo ojo le verá, como dice Apocalipsis capítulo 1, y si no mal recuerdo es el versículo 7. Se lo voy a leer, hermanos. Dice la palabra: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces viene el arrebatamiento y todo ojo le verá. El arrebatamiento de la iglesia. Entonces, para los que se queden, van a sufrir las copas de la ira. El Señor después va a ganar la batalla del Armagedón. Y al inicuo con el falso profeta los avienta al lago de fuego. Y hermanos, los que se dejaron sellar, como dice Apocalipsis 13, la marca del 666, irán al infierno, y después viene el milenio, hermanos. Después del milenio viene el juicio final. ¿A dónde vamos a estar tú y yo? ¿A dónde queremos que nuestros familiares estén en la eternidad? ¿A dónde quieres que la gente esté en la eternidad? Si no te pones a leer la Biblia, si no lo buscas de madrugada, si no te esfuerzas, como el Señor dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. ¿Dónde van a estar la gente en la eternidad? ¿Cuánta gente se muere diario en todo el mundo? ¿Y cuántos están cayendo a ese lugar de tormento? ¿Cuántos pastores, hijos de Dios, evangelistas y profetas no están en el infierno, hermanos? ¿Y cuántos pastores y profetas y evangelistas, por causa de ellos, cuántos no han llevado al infierno a hermanos en Cristo? Porque, hermanos, dice la palabra: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío, el malvado, el perverso? ¿Dónde, hermanos? Nadie. Es más, ni porque yo ande predicando el evangelio, ni porque yo esté ganando almas para Cristo, no quiere decir que con eso yo ya me gané la vida eterna. No, hermanos. Aquí tenemos que sentar los pies en la tierra y saber que Dios nos está avisando que ya viene un encierro. Que ya viene un nuevo encierro. ¿Qué vas a hacer, hermano, en este encierro que viene? ¿Vas a salir a predicar? No puedes salir a predicar. ¿Vas a ir a la iglesia? No vas a poder ir a la iglesia. Es más, tan fácilmente no vas a poder salir a la calle. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que mucha gente va a dejar de ir, se va a ir de esta tierra, perdón. Hospitales colapsados, cremaciones, panteones. ¿Y a dónde van a ir esas almas? Sal a predicar. Sal a predicar. Sal a predicar, hermano. Antes que venga este nuevo encierro, para que esas almas que se les predicó estando en su casa se acuerden que un día se les predicó, y ahí a lo mejor el Espíritu Santo pueda tocarlos y puedan arrepentirse. Y si se van de esta tierra, que se vayan con Cristo y no que se vayan a la perdición. Hermanos, en verdad es impresionante cómo las iglesias perdidas, iglesias cristianas perdidas, mundanas, tibias, pastores igual o peor que las congregaciones, solamente buscando la cuestión monetaria, haciendo sus maratónicas. De maratónicas las vemos ahí en Enlace, hermano, ese programa satánico donde sale Kais Luna, Guillermo Maldonado, el director Jonás González.
que ya Dios mandó a un hermano, a un siervo de Dios, a que le dijera a Jonás González: estás lucrando con mi palabra. Ese hombre tiene un lugar apartado en el infierno, los demonios lo saben. Los demonios saben que esos Kais Luna, Guillermo Maldonado, Ana Méndez, la otra Maldonado, hijas del diablo y demás que están ahí en enlace haciendo sus maratónicas de dinero, los demonios saben que ya tienen ellos un lugar apartado en el infierno, porque saben que se está cumpliendo la palabra que Dios dice: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es mejor que la recompensa la tengas en el reino de los cielos y no aquí en la tierra. Y así, hermanos pastores, haciendo maratónicas de dinero. Pastores haciendo maratónicas de dinero. Y los creyentes creyéndoles, y los creyentes prestándose a su juego, a sus payasadas. Pero hermanos, haga maratónicas de la lectura de la palabra de Dios. Se lo digo, hermanos. Millones de cristianos, se lo digo porque el Señor se lo ha revelado a diferentes siervos de Dios. Óigalo, hermano. Perdón. Fíjese bien. El Señor se lo ha revelado a diferentes siervos de Dios. Solamente el 10%, del 100%, solamente el 10% será arrebatado. El 90% se va a quedar del pueblo de Dios. Pidamos a Dios misericordia y que más bien sea al revés. Que el 90% del pueblo de Dios se vaya y que el 10% se quede al menos. Pero el Señor dice: el 10% se va, el 90% se queda a esta tierra y se va a perder, hermanos. Esperemos que tú y yo no estemos del lado del 90%, sino del 10% que se va para el reino de los cielos. Hermanos, ¿qué acaso no crees que en el infierno hay niños? ¿Qué acaso tú no has creído que en el infierno niños se están quemando? ¿Y sabes por qué? Porque cuando despertaron en su niñez la conciencia, practicaban el pecado. Y Dios es tan santo que dice que nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Entonces, debemos analizar nuestra vida. Por eso la palabra dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Cristo viene otra vez, hermano. Esfuérzate y sé valiente. Sal a predicar. Llénate de la palabra. Que tu pastor haga maratónicas de la lectura de la palabra. Maratónicas de la lectura de la palabra y no del dinero, hermanos. Yo sé que el dinero hace falta. Pero, hermano, los pastores, no estoy generalizando lo que voy a decir, los pastores entretenidos en el dinero y los congregantes con un corazón mezquino, no estoy generalizando a los hermanos, con un corazón mezquino, codos, hermanos, codos. En verdad se lo digo con toda sinceridad, se lo digo, hermanos. A mí me incomoda, me molesta un hermano que tiene dinero y que es avaricioso para el dinero, que es codo. Hermano, a mí me molesta ese tipo de hermanos. O sea, no los odio, pero me molesta su actitud. No para que me den dinero, no, sino por su forma de ver cómo actúan. Que no se pueden comprar algo mejor porque sienten que se van a quedar pobres. Porque, hermano, porque si Dios les ha dado dinero, ¿por qué no dan de gracia lo que de gracia dan? Lo que les sobra, pero no dan de gracia.
O sea, hermanos que tienen propiedades, que tienen mucho dinero, y hermanos, son codos mezquinos. De ese tipo de hermanos a mí me incomodan. De ese tipo de hermanos me causa a mí una molestia. ¿Sabes por qué? No que a mí me den dinero, no, sino cómo son con el Señor, de un corazón mezquino, que les da miedo meter la mano a la cartera, porque si dan, un ejemplo, 50 pesos, sienten que se van a quedar pobres. Yo se lo he dicho la vez en las transmisiones anteriores, yo tenía esa forma de pensar, y mi Señor Padre terrenal me hizo sacarme de esa miserable de pensar, que si yo me compro, un ejemplo, ¿no? Si yo me compro unos buenos zapatos, pensaba que yo me iba a quedar pobre. Que si yo me compraba pues una buena camisa, no me la compro porque me voy a quedar pobre. Una forma miserable de pensar, hermano. Por eso le repito, hermanos, usted nunca me va a ver entre hermanos codos, avariciosos al dinero, porque eso a mí me detesta, la avaricia, la codicia. Hermanos que le tienen amor al dinero, usted no me va a ver con ellos juntos, hermano, porque yo me alejo de ellos. Pero que Dios los convierta. Yo me he retirado de profetas, de siervos de Dios. Hermano, ¿sabe por qué? Por causa del dinero. Sí, hermano, por causa del dinero. En su momento Dios me permitió ayudarles porque no tenía nada. Y después de que tuvieron una iglesia y que fueron levantados, te humillan y te dan la puñalada por detrás de la espalda. Por eso yo en mi canal de YouTube, en mi página de Facebook, no los subo, hermanos. Ni me interesa oírlos. A mí no me interesa oírlos, porque es perder el tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a tu ídolo? Por ejemplo, Emanuel Zambrano. Ahí estás viendo su show, su esposa, que la profeta, y haciendo su show y llorando. ¿Cuánto tiempo estás ahí viendo a tu ídolo? Suani Sotomayor, Yesenia Ten, Guillermo Maldonado, Cais Luna. ¿Cuánto tiempo estás ahí? ¿Qué no mejor ese tiempo lo dedicas a la oración o a la lectura de la palabra? Y eso te va a traer bendición, porque eso nos va a impulsar a poder salir a predicar a las calles. Es necesario, hermanos, salir a predicar. No hay tiempo. El Señor viene pronto. Acuérdese, de acuerdo a la Biblia, la generación se termina en mayo del 2028. Y el Señor ha dicho a través de de mi hermano profeta Alberto Marín, que entre el 2028 y 2029 algo va a suceder. No sabemos si vaya a ser el arrebatamiento, no lo sabemos. Acuérdese que la Biblia dice, del día y la hora nadie sabe, pero fíjese cómo por no escudriñar la palabra, por no leerla, todos decimos, ay, no es cierto, ¿cómo crees que Cristo ya va a venir antes del 2030? Hermanos, la Biblia, si la leemos, dice, nadie sabe del día y la hora. Nunca dijo Jesús el mes y el año, pero el Señor nos está dando la pauta de que esta generación se termina en el 2028. Y por eso, fíjese bien, si tú te quieres quedar para el 2030, entonces, hermano, no hagas caso a la palabra de Dios. Te vas a quedar con el anticristo a las copas de la ira y te vas a perder. Así es que, hermano, prepárate, porque Cristo viene ya pronto. Esta generación se termina en mayo del 2028. Y algo va a pasar entre el 2028 y 2029, no sabemos si vaya a ser el arrebatamiento, no sabemos si el Señor venga antes del 2028, pero le voy a decir, el Señor tiene que sacar a su iglesia antes del 2030, hermano. Porque a este inicuo, a Satanás también, a la Trinidad satánica, se les termina el tiempo. Satanás como antipadre, el falso Mesías como el anticristo,
y el falso profeta actuando como anti-Espíritu Santo. Se les acaba el tiempo, hermano. Yo le invito a que comparta esta transmisión. Lee la palabra. Dentro del pueblo de Dios, le voy a decir, hermano, dentro del pueblo de Dios hay mucha avaricia al dinero. Así se lo digo, hermanos, a mí me incomoda, a mí me molesta cuando yo veo hermanos que son codos, no porque me den a mí su dinero, no, cuando yo veo su forma de vivir, que son codos para el dinero, hermano, que tienen mucho dinero y no se pueden comprar algo mejor porque sienten que se van a quedar pobres, hermanos. A mí me incomoda. Por eso yo trato de apartarme de ellos, para que no me contamine con ellos, hermano. No que los esté despreciando, porque son mis hermanos, pero si hay algo que Dios le molesta, es los hermanos codos con un corazón mezquino. Hermanos que tienen mucho dinero y les duele dar una ofrenda. Es más, hasta no aceptan la enseñanza del diezmo, cuando el diezmo, hermano, es una bendición. Pero aquel que no lo cree es porque es codo y mezquino, hermano, porque siente que se le va a acabar su dinero. Y de ese tipo de personas trato de alejarme, y de ese tipo de personas a mí me incomodan. A mí como que me causan una molestia, hermano. Sí, hermano, el Señor Jesús nos dejó el ejemplo. En el tiempo del Señor Jesús, Él levantaba ofrendas. Y dice ahí la palabra que tenía un tesorero, que era Judas Iscariote. ¿Y sabe qué hacía este ladrón? Metía la mano a la bolsa de las ofrendas del Señor y le robaba. Y avaricioso Judas Iscariote, pues así hay varios hermanos, así hay varios. Si vas a dar algo, dalo de gracia, no lo des con miedo, no lo des como diciendo, ay, es que si doy me voy a quedar pobre, es que si yo diezmo me voy a quedar pobre. Esa es una mente mediocre de pensar, hermano. En lo secular, hermanos, en lo secular yo he tenido clientes. Bueno, clientes y amigos. Una vez un amigo que según me estimaba, fíjese bien, me invitó, fíjese bien, hermano, por eso yo me aparto de la gente. Me invitó en la Ciudad de México, un amigo mío, entre comillas, que después me aparté. Él no era cristiano, ya se volvió cristiano. Me invitó a comer al Kentucky Fried Chicken, ese donde venden hamburguesas de pollo. Y estando ahí adentro, me dice, pero no vayas a pedir la más cara, sino una sencilla. O sea, hermano, eso incomoda. ¿Por qué incomoda? Porque esa persona tiene mucho dinero. ¿Y cómo vas a invitar a alguien y le vas a decir, pero no vayas a pedir no vayas a pedir la hamburguesa más cara, una sencilla? Eso incomoda, hermanos. Yo me alejo de ese tipo de personas. Personas que son mezquinos, que son codos. Y, hermanos, por el otro lado, hermanos, que son mezquinos y codos, pero también por otro lado, pastores y profetas y evangelistas que son ladrones y estafadores. Yo me alejo de ese tipo de personas, hermano. Me incomodan, me repudian. Mi hermano, en mi trabajo, a veces yo he estado así bajo, hermano. Yo no tengo iglesia. Hermano, yo no tengo una iglesia que me respalde. Créame que si yo tuviera una iglesia, yo le pediría a mi congregación una ofrenda especial para dársela al hermano que la está necesitando. Que gracias a Dios, un hermano de aquí de México me habló para dar esa ofrenda. Una hermana de Estados Unidos me habló para dar esa ofrenda. Pero hermano, si yo tuviera mi iglesia, yo les pediría a mis congregantes una ofrenda especial para ese hermano profeta que está pasando una situación difícil. Y no les estaría molestando, aquí por el internet. Pero hermanos, debemos entender que no te abraces del dinero. No ames al dinero.
no ames al dinero. Porque le voy a decir una cosa. Entre hermanos cristianos hay hermanos falsos que se roban la herencia de sus propios hermanos de carne, que son cegados por herencias que les dejaron sus papás. Por eso, hermanos, tú sigue a Cristo, tú pon la mirada en Cristo, tú amárrate de Cristo. Y si vas a dar algo, dalo de gracia. No lo des con un corazón mezquino, porque le voy a decir, en el pueblo de Dios hay hermanos que dan ofrenda, que dan diezmo, pero con un corazón mezquino, con un corazón codicioso. Y eso a Dios le repudia, eso a Dios le molesta. Pero cuando tú diezmas, cuando tú ofrendas y lo das de corazón porque amas a Dios, porque quieres obedecer a Dios, es ahí donde Dios se agrada de ti y Él te bendice con bendición. Hermanos, yo como pastor estudié 2 institutos. En la última iglesia donde yo estuve, donde estudié, el segundo instituto, ahí yo me preparé y ya me iban a dar una iglesia, hermano. Y yo sabía que si me iban a dar una iglesia, yo sabía que me iba a ir bien, porque ahí, en esa iglesia, se les imponía el diezmo por obligación. Pero cuando me empecé a dar cuenta que, hermanos, que el diezmo no es porque te lo obliguen, no porque el pastor te lo obligue, más bien porque Dios te lo está pidiendo. Traedme vuestros diezmos y Dios te va a bendecir. Me tuve que salir, hermano. El pastor debe de disciplinar a su congregación. El pastor debe enseñarle que la iglesia debe de dar de gracia. El pastor debe enseñar que la iglesia debe de quitarse ese corazón mezquino. El pastor debe de enseñar que la iglesia no debe de ser coda para con el Señor. Eso es lo que debe de enseñar el pastor, mas no imposición. ¿Por qué, hermanos? Porque si tú lo das de gracia, Dios te lo va a tomar en cuenta y te lo va a recompensar. Por eso dice, más bienaventurado es dar que recibir. En estos tiempos es muy difícil encontrar un pastor, un profeta, un evangelista, hermano, que sea honesto, que no sea avaricioso. Hermanos, en mi trabajo, le volvía yo a decir hace un rato, a veces estoy abajo, a veces arriba, porque no crea que me ha ido bien, pero no por eso voy a agarrar el internet para estar pidiendo dinero. Y hermano, y entre mis clientes, cuando me yo los veo con un corazón mezquino, mejor me aparto de ellos, mejor les digo, ¿sabe qué? Pues no se puede, mejor vaya y consúltelo a otro. ¿Por qué, hermano? Porque así se lo digo, a mí me incomoda, a mí me molesta que en el mundo la gente sea mezquina para el dinero, pero más los hermanos en Cristo que sean mezquinos para el dinero. No porque a mí me den su dinero, no. Yo me estoy refiriendo, porque se lo vuelvo a repetir, cuando tú vas a ofrendar, dalo de corazón, sabiendo que Dios le agradas. Si vas a diezmar, dáselo a Dios de corazón. Ofrece tu diezmo y Dios te va a bendecir. Y verás que te va a ir bien y Dios no te va a desamparar. Así es que, hermanos, estamos en esta madrugada para leer la palabra y hoy es marzo, como le dije, 27 de marzo, abril, mayo,
Yo creo que en junio, hermano, termino, si me apuro, termino antes, si no a más tardar en junio, estaré terminando de leer la Biblia otra vez. Y así, hermano, volverla a leer. Llénate de la palabra, léela, léela. No hay pretextos para decir, no, es que, pues yo no estoy habituado a leer. Hermano, si no estás habituado a leer y la empiezas, a ver, hermano, mira, te voy a decir una cosa. Déjate de pretextos, porque ahí donde yo voy a mi iglesia, allí el Espíritu Santo me ha hecho sentir. Diles que salgan a predicar mi palabra, que no hay pretexto para decir no puedo salir a predicar, no hay pretextos, no hay justificaciones. Hermanos, cuando yo ingresé a estudiar la universidad UNITEC, Universidad Tecnológica de México, yo vendía mis dulces allí en la Ciudad de México, en lo que se llama en el barrio de Tepito, vendiendo en los camiones y en los microbuses. Vendía yo paletas de hielo, vendía yo dulces, porque mis papás, pues, económicamente no me sostuvieron. A lo mejor mi madrecita en un momento sí me apoyó con una colegiatura, una mensualidad, mi papá con una mensualidad, pero prácticamente, hermanos, toda la carrera, pues gracias a Dios, vendiendo dulces, vendiendo chocolates, paletas de hielo en el transporte, es como pude yo estudiar la universidad. Le estoy hablando de la Universidad Tecnológica de México, UNITEC. Usted puede ver ahí cómo están ahorita las mensualidades, es una universidad de paga. Bueno, yo estudié, hermanos, vendiendo mis dulces. Y gracias a Dios, de ahí yo pude pagar la universidad. Ahora, cuando yo entré en el año 2001 a estudiar la universidad, 2001, hermano, yo terminé la carrera en el 2005. Entonces, y yo me titulé en el 2006. Pero cuando yo entré a la universidad a estudiar, yo no estaba habituado a leer. Me costaba mucho trabajo. Pero como Dios me daba, gracias a trabajando, de ahí, pues yo me costeaba la universidad, porque pues gracias a Dios de mi trabajo me pagaba la universidad, pues a mí me costaba. O sea, Dios me daba de gracia y yo trabajando, y a mí me costaba la colegiatura. Entonces, la necesidad me hizo habituarme a la lectura. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque si tú no sientes esa necesidad por la lectura de la palabra, pues nunca vas a hacer el esfuerzo por leer, porque hay hermanos que dicen, no, es que yo no estoy habituado a la lectura. Pero si tú empiezas de menos a más, va a llegar el momento que vas a ser campeón en la lectura de la palabra. Es más, hay formas de leer rápido y entender las cosas. No es como, mire, hermano, yo a veces agarro un libro de mi profesión, o estoy en la palabra, pero de mi profesión, digamos, y hay gente que lee palabra por palabra. Escoge para ti o 3 años de hambre. No, hermanos, hay técnicas que puedes ir a una velocidad rápido y entender lo que estás leyendo. Va a llegar el momento que tú vas a ser campeón en la lectura. Y va a llegar el momento que lo vas a hacer un vicio, que vas a querer seguir leyendo. Y vas a sentir esa necesidad. Eso es lo que le hace falta al pueblo de Dios. Sentir la necesidad. Pero si no sientes esa necesidad, pídesela al Espíritu Santo y lee la palabra. Es bonito la lectura. Si la gente que no conoce a Cristo al menos estuviera habituada a la lectura de libros, su forma de ver las cosas sería diferente. Si el pueblo de Dios estuviera habituado a la lectura, créame que sería diferente, porque estaría más lleno del Espíritu Santo. Pero hermano, estamos viviendo en el entretenimiento, en un evangelio
miserable, pobre, que Jesús nunca nos dejó, pero que hoy los pastores lo están enseñando en las iglesias. Así es que, hermano, me despido en esta madrugada. Bendito sea su nombre para siempre. Las 4 de la madrugada con 25 minutos, tiempo de México. Que Dios te bendiga y arrancamos con la lectura de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús.